Pensaron que solo estaban haciendo su trabajo cuando la arrestaron, pero lo que no sabían era que la mujer a la que habían perjudicado estaba a punto de tener su futuro en sus manos. Era una tarde brillante y tranquila en Denver, Colorado. El sol colgaba alto en el cielo, bañando la ciudad con su cálido resplandor. El parque estaba lleno de vida. Los niños reían mientras corrían entre los columpios y resbaladillas. Los corredores avanzaban por el sendero serpenteante, y las familias extendían mantas sobre el pasto para hacer picnics bajo la sombra de imponentes robles. Era el tipo de día que te hacía olvidar las preocupaciones del mundo por un rato. Pero para dos policías, este día común se convertiría rápidamente en algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. El oficial Brad Stevens y la oficial Emily Parker, ambos miembros experimentados del Departamento de Policía de Denver, estaban terminando su patrullaje rutinario. Habían estado dando vueltas, respondiendo a llamadas típicas, nada fuera de lo común. Pero cuando giraron hacia la entrada del parque, algo llamó su atención. Una mujer, sentada sola en un banco cerca del estanque, completamente absorta en un grueso libro de tapa dura. En el contexto de la tarde, no parecía sospechosa. Sin embargo, algo en ella captó su atención. Su nombre era Jordan Williams, una abogada respetada, conocida en toda la comunidad por su aguda mente y su feroz defensa de la justicia. Para la mayoría de las personas, era simplemente una cara más en la multitud, disfrutando de un raro momento de paz. Pero para Brad y Emily, se convirtió en un objeto de sospecha, una razón para su próximo movimiento. Sin ningún motivo real, decidieron acercarse a ella. Lo que comenzó como un encuentro inocente rápidamente se convirtió en algo mucho más siniestro, cuando los oficiales empezaron a interrogarla, exigiendo identificación por razones que parecían más de control que de preocupación. La tensión en el aire aumentó, ya que las respuestas calmadas y serenas de Jordan solo parecían alimentar su desconfianza. A medida que los minutos pasaban, lo que debería haber sido una simple conversación sobre nada más que una persona disfrutando de la tarde comenzó a sentirse como algo más. Y antes de mucho, los oficiales tomaron la decisión que cambiaría todo. Jordan fue arrestada. Lo que ni Brad ni Emily pudieron predecir fue que su decisión de arrestarla los llevaría por un camino inesperado, uno que los llevaría directamente a una sala de tribunal. Y en esa sala, se encontrarían cara a cara con la misma mujer que habían arrestado. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, Jordan Williams tendría el poder. Ella no sería la que estuviera con las esposas. Ella sería la que presidiría su caso. La misma mujer a la que habían arrestado injustamente sin otro motivo que su propio prejuicio y su suposición de culpabilidad sería la jueza que decidiría su destino. Lo que parecía una falta momentánea de juicio se convertiría rápidamente en una experiencia que alteraría sus vidas. Estaban a punto de aprender una lección dura sobre la justicia, el poder y las consecuencias de sus acciones. Lo que no sabían era que acababan de cruzarse con una mujer que no los dejaría ir tan fácil, y su error pronto regresaría para atormentarlos de la manera más inesperada. La pregunta era, ¿aprenderían de sus acciones o tendrían que vivir con las repercusiones de sus equivocaciones? Al final, lo que comenzó como un día común cambiaría para siempre las vidas del oficial Brad Stevens y la oficial Emily Parker, ya que pronto descubrirían que la persona que habían arrestado injustamente no era cualquier persona. Era una mujer poderosa, una mujer que no podía ser silenciada. Y en la sala del tribunal, ella impartiría justicia, no como una víctima, sino como la que estaba en control. Era una tarde perfecta en Denver, Colorado, un respiro tranquilo en medio de una ciudad de otro modo bulliciosa. El parque, enclavado entre filas de árboles que estiraban sus ramas hacia el cielo, estaba lleno de los sonidos relajantes de la naturaleza. El sol colgaba alto, arrojando sus rayos dorados a través del dosel de hojas, creando un resplandor cálido que se extendía por la vasta extensión verde abajo. El aire era fresco, llevando el suave aroma de pino y césped recién cortado. Los niños corrían por el campo abierto, sus risas sonando como música mientras jugaban al pilla-pilla y se pasaban el balón de fútbol. Algunos corrían alrededor de la estructura del parque, otros se subían y bajaban de los columpios, cada uno tratando de ir más alto que el anterior. Su alegría despreocupada era contagiosa, pintando un cuadro de un mundo ajeno a las preocupaciones de la vida. Cerca de allí, un grupo de corredores avanzaba por los senderos sinuosos, sus pasos rítmicos firmes contra el suave susurro de las hojas. Algunos llevaban audífonos, perdidos en sus propios mundos, mientras otros intercambiaban breves saludos, entrecortados por la respiración agitada, al pasar. En el extremo opuesto del parque, una familia de 4 se encontraba sentada juntas sobre una manta,
con un picnic extendido frente a ellos. Las risas y las conversaciones flotaban en el aire, interrumpidas por el ocasional sonido de una lata de soda abriéndose o el sonido distante de una pelota rebotando sobre el pavimento. El parque parecía el escape perfecto, un refugio seguro donde las demandas del mundo se ponían momentáneamente en pausa, donde cada persona podía simplemente disfrutar de la belleza del momento. En medio de esta escena animada, en marcado contraste con la energía que la rodeaba, se encontraba Jordan Williams. Estaba sola en un banco cerca del estanque, con la espalda recta mientras se sentaba con las piernas cruzadas en los tobillos, un grueso libro de tapa dura descansando cómodamente sobre su regazo. Su ceño fruncido ligeramente mientras leía, sus ojos escaneando cada palabra con una silenciosa intensidad. Su cabello oscuro y ondulado enmarcaba su rostro, y la cálida luz del sol filtrándose a través de los árboles proyectaba sombras moteadas sobre su piel. Parecía ser parte del propio parque, tranquila, serena y quieta. Jordan era una mujer que había pasado años en una sala de tribunales, luchando por la justicia en los casos más difíciles, pero hoy no era una abogada ni una defensora. Simplemente era una persona buscando robarse un momento de calma para sí misma, un lujo raro en su vida, de otro modo, exigente. Había planeado cuidadosamente esta pausa en su horario, apartando una hora para sí misma en medio de una semana de trabajo agitada. El mundo podía esperar, se decía a sí misma. Por una vez, iba a sentarse, respirar y disfrutar de la paz de la tarde. Estaba absorta en las páginas de su libro, una novela de misterio que había querido leer durante meses. Su concentración era absoluta, y su entorno, aunque agradable, apenas registraba en su mente. El ocasional canto de un pájaro o la risa de un niño no eran más que ruido de fondo para el mundo que había creado dentro de las páginas de su novela. Pero cuando Jordan dio vuelta a la página de su libro, su tranquilidad fue interrumpida bruscamente por un sonido agudo y chirriante. Los neumáticos patinaron contra el asfalto, y el bajo rugido de un patrullero deteniéndose cerca de la banqueta cortó el aire, sacándola de su ensueño. Alzó la vista, momentáneamente confundida. La serenidad del parque pareció cambiar en un instante, y su calma fue reemplazada por una sensación inquietante que no lograba identificar. Los oficiales salieron del automóvil, dos de ellos, ambos altos y con una presencia imponente. Miraron alrededor del parque, sus ojos escaneando la escena pacífica con sospecha, y luego, su mirada se posó sobre ella. Jordan no estaba segura de por qué le prestaban atención a ella, de entre toda la gente, pero algo en su postura hizo que se sintiera incómoda de inmediato. El aire, que antes era tan tranquilo, ahora parecía vibrar con una tensa quietud, como si el parque mismo hubiera notado el conflicto inminente. Poco sabía Jordan que ese sería el momento que lo cambiaría todo. El patrullero entró al estacionamiento al borde del parque. Los neumáticos del vehículo crujían suavemente sobre la grava. El oficial Brad Stevens, un hombre de casi 40 años, con una complexión robusta y una expresión permanentemente seria, miró a su compañera, la oficial Emily Parker, una mujer más joven, de unos veintitantos años, con el cabello rubio recogido ordenadamente. Llevaban horas patrullando, atendiendo llamadas rutinarias. Pero al pasar por la entrada del parque, algo llamó la atención de Brad. «Para aquí», murmuró Brad, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras escaneaba la escena ante ellos. Emily, acostumbrada a la tendencia de su compañero de actuar según corazonadas, asintió y redujo la velocidad del coche. Se detuvieron, el motor zumbando suavemente mientras los dos oficiales permanecían en silencio por un momento, observando el parque. Había niños corriendo y jugando, personas trotando, y familias disfrutando de una tranquila tarde. Pero mientras sus ojos recorrían el área, ambos vieron algo, o mejor dicho, a alguien, que destacaba. Cerca del extremo más alejado del parque, había una mujer sentada sola en un banco junto al estanque. Era la única persona en las cercanías que no estaba involucrada en alguna actividad. Parecía completamente tranquila, su atención absorbida por un grueso libro de tapa dura, con una postura erguida como si tuviera todo el tiempo del mundo. Había algo en su presencia que despertó su curiosidad. El instinto de Brad se activó, su mirada se detuvo en ella. No había nada particularmente alarmante en la mujer. Sin embargo, algo se sentía raro. No parecía encajar con el grupo energético y despreocupado a su alrededor. Tal vez era el hecho de que estaba sola, o quizás algo más profundo, algo que Brad no lograba identificar, hacía que ella destacara. Emily fue la primera en hablar. «¿Crees que deberíamos investigarlo?» Brad dudó por un momento, con los ojos aún fijos en la mujer.
No había señales evidentes de problemas. Nadie parecía estar en peligro, y todo parecía perfectamente normal. Sin embargo, cuanto más la miraba, más incómodo se sentía. Algo no le cuadraba. Sí, dijo finalmente, su voz firme con autoridad. Asegurémonos de que todo esté bien. Nunca se sabe. Detuvo el auto lentamente cerca de la banqueta, y luego apagó el motor. Ambos salieron del coche, el suave clic de las puertas resonando en el aire, que por lo demás estaba tranquilo. Las botas de Brad tocaron el pavimento primero, seguidas por las de Emily. Se acercaron al banco donde la mujer estaba sentada, y el sonido de sus pasos parecía fuerte contra el tranquilo fondo del parque. A medida que se acercaban, la mirada de Brad se endureció, su sospecha creciendo. La mujer seguía absorta en su libro, su cabello oscuro cayendo por sus hombros, una ligera arruga en su frente mientras leía. Estaba vestida de manera casual, jeans y un suéter ligero, pero había algo en su calma que parecía desencadenar una reacción en él. «Señora», llamó Brad, su voz atravesando el aire con cierta autoridad que sugería que estaba acostumbrado a ser obedecido. «¿Podemos hablar con usted un momento?» Jordan levantó la vista de su libro, sus ojos oscuros encontrándose con los de él con una expresión tranquila pero cautelosa. Al principio no dijo nada, simplemente cerró el libro lentamente, sus dedos permaneciendo un momento sobre la portada antes de dejarlo a un lado. Su lenguaje corporal seguía compuesto, y no intentó levantarse del banco. «¿Hay algún problema?», preguntó, su voz medida pero educada. Brad miró a Emily por un breve momento antes de volver su atención a Jordan. «Hemos recibido un reporte sobre actividad sospechosa en la zona», dijo, su tono plano, como si las palabras las hubiera ensayado. «Necesitamos hacerle unas preguntas». Jordan levantó una ceja, una ligera confusión cruzando sus rasgos. «¿Actividad sospechosa? Solo estoy sentada aquí leyendo». Emily dio un paso adelante, su postura rígida, como si esto fuera más rutinario de lo que le gustaría admitir. «¿Nos importa ver su identificación?». La expresión de Jordan permaneció neutral, pero la comisura de su boca se tensó ligeramente. «No entiendo. ¿Cuál es el problema aquí?». Brad, tratando de mantener su postura profesional, se inclinó un poco más cerca. «Es solo rutina», dijo, aunque las palabras se sentían ensayadas incluso para él. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, y por un momento, Jordan no dijo nada. Observó los rostros de los oficiales, su mente procesando sus acciones. Algo no estaba bien. Había estado en situaciones como esta antes. Había visto cómo trataban a ciertas personas bajo el peso de la sospecha. Aún así, permaneció tranquila. «Está bien», dijo finalmente, su voz calmada pero firme. «Si realmente necesitan ver mi identificación, se las mostraré. Pero quiero entender por qué está pasando esto». Metió la mano en su bolso, sacó su billetera y les entregó su licencia de conducir. Brad la tomó con una fuerza innecesaria, sus ojos escaneando los detalles de la tarjeta con una mirada tan minuciosa que casi parecía una acusación. «Jordan Williams», murmuró, casi como si estuviera probando el nombre en sus labios. «¿Cuál es su propósito aquí, señorita Williams?» «Estoy aquí para leer», dijo sencillamente, su tono inquebrantable. «Eso es todo». Emily intercambió una breve mirada con Brad, pero ninguno de los dos oficiales parecía satisfecho con las respuestas que estaban obteniendo. El silencio entre ellos se alargó, y Jordan sintió el familiar retortijón de frustración, un recordatorio de que, a veces, no era suficiente con simplemente ser tranquila y razonable. Brad le devolvió la licencia con un breve asentimiento, pero sus ojos no dejaron su rostro. La tensión era palpable, y Jordan podía sentir los matices de juicio en el aire. A medida que los segundos pasaban, se hacía claro, esta no era una parada común. Brad y Emily se acercaron a Jordan con un propósito, pero no del tipo que ofreciera consuelo o tranquilidad. Sus pasos eran pesados, deliberados, como el sonido de una tormenta que se avecina en la distancia. A medida que se acercaban, Jordan levantó la vista de su libro, sus ojos encontrándose con los de ellos con una mirada tranquila. No parpadeó, no retrocedió. Simplemente sostuvo su mirada, sintiendo que algo en esta interacción sería todo menos ordinario. Brad, el oficial mayor de los dos, fue el primero en hablar, su voz fuerte y autoritaria. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?». Jordan dejó el libro suavemente sobre su regazo, sus dedos permaneciendo un momento más sobre la portada de lo necesario. Había estado en suficientes situaciones donde alguien había intentado intimidarla, ya fuera en la sala del tribunal o fuera de ella.
Pero había algo en la forma en que Brad hablaba que no le parecía bien. No era solo la fuerza de su tono, era el borde de algo más debajo de la superficie, algo que aún no lograba identificar. Por supuesto, respondió, manteniendo su voz firme. Hizo una pequeña inclinación de cabeza, casi un gesto de cortesía, mientras cerraba el libro y lo colocaba cuidadosamente sobre el banco junto a ella. Estaba tratando de mantener la calma que había cultivado a lo largo de los años, pero podía sentir una ola de inquietud recorrerla. Algo no estaba bien aquí. Emily, parada a unos pasos detrás de Brad, cruzó los brazos sobre su pecho, su postura rígida. Miró a Jordan de pies a cabeza, su mirada moviéndose lentamente, casi como si la estuviera inspeccionando. No era casual, no era profesional. Había algo calculador en su mirada, algo que se sentía crítico. Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa en la zona, dijo Brad, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué hace aquí? Las cejas de Jordan se fruncieron, su expresión impenetrable. Hizo una pausa, tomándose un momento antes de responder. Solo estoy sentada aquí, leyendo un libro, respondió con calma, su voz clara pero con un toque de confusión. ¿Es eso un problema? La mirada de Brad se endureció, pero no respondió de inmediato. En su lugar, miró a Emily, quien seguía parada, observando en silencio. Los ojos de Emily se deslizaron hacia el bolso de Jordan, luego de vuelta a su rostro. Jordan pudo sentir el cambio en la atmósfera. Lo que había comenzado como una simple pregunta ahora se sentía como una acusación. Su instinto le decía que esto ya no era una consulta casual. Algo más profundo, algo más inquietante, estaba en juego. El silencio se alargó por varios segundos, espeso e incómodo. El sonido de los niños jugando a lo lejos parecía ahora apagado, como si el mundo a su alrededor se hubiera oscurecido y solo se enfocara en ese momento. La voz de Brad rompió el silencio. Podemos ver una identificación. Las palabras flotaron en el aire como una sombra no deseada. Los dedos de Jordan se apretaron alrededor de la correa de su bolso, su pulso acelerándose levemente. Había lidiado con situaciones incómodas antes, muchas veces en su carrera profesional, pero esta se sentía diferente. Esto no solo era sobre sospecha, esto era sobre control. Y podía sentirlo, el peso de su mirada, el lento cambio en su actitud. Era como si la estuvieran tratando como si fuera culpable de algo, aunque no hubiera hecho nada malo. ¿Tienen alguna razón para pedir mi identificación?, preguntó Jordan, su voz tranquila, aunque la pregunta en sí era afilada. Sabía que ahora estaba caminando sobre una cuerda floja. Hacer preguntas como esa podría escalar las cosas, pero necesitaba saber a dónde iba esto. Los ojos de Brad se entrecerraron aún más y cruzó los brazos. Es rutina, dijo, pero había una tensión en su voz, como si no estuviera del todo convencido de sus propias palabras. La palabra rutina no sonaba casual, sonaba a una justificación, un intento de ocultar algo más profundo. Jordan estudió su rostro por un momento, su mente acelerada. Había tratado con muchos oficiales en su vida, pero algo en el tono de Brad, en su postura, y la forma en que Emily observaba en silencio desde atrás, la hizo sentirse incómoda. Esto no era solo una revisión rutinaria. Esto era personal. No entiendo por qué me están tratando así, dijo, su paciencia comenzando a agotarse, aunque aún mantenía su voz firme. Solo estoy leyendo un libro, sola, en un parque público. No he hecho nada malo. Brad se movió sobre sus pies, mirando a Emily antes de volver a mirar a Jordan. Sus ojos se quedaron en ella un segundo de más. No solo estaba escaneando su rostro para identificarla, la estaba mirando buscando algo. Culpa, sospecha, una razón para actuar. Emily dio un paso al frente, su tono seco, pero sus palabras estaban impregnadas con una sutil acusación. ¿Siempre vienes aquí sola?, preguntó, su voz casi despectiva, como si la pregunta en sí misma fuera una señal de alerta. La mente de Jordan hizo clic. Esa pregunta, la forma en que fue formulada, no era solo una solicitud de información, era una indagación, profundizando más. ¿Por qué importa eso?, preguntó Jordan, frunciendo ligeramente el ceño. Podía sentir el fino hilo de tensión entre ellos, como si intentara que dijera algo que justificara sus acciones. Solo preguntaba, respondió Emily con un aire de finalización, aunque sus ojos delataban otra cosa, un atisbo de escepticismo, un juicio que quedaba debajo de la superficie. A Jordan no le gustaba la forma en que los ojos de Emily se entrecerraban mientras seguían cada uno de sus movimientos, casi como si la estuviera examinando como una posible amenaza. Los instintos de Jordan se encendieron. Había sido el objetivo de prejuicios raciales sutiles antes,
tanto en la sala del tribunal como fuera de ella. Pero ahora, en este parque, en este momento, se estaba volviendo dolorosamente claro que esto no era solo un encuentro inocente. No le estaban haciendo estas preguntas por algo que hubiera hecho. La estaban interrogando por quién era ella, por el color de su piel. Podía sentir la incomodidad creciendo dentro de ella, el peso de sus preguntas presionando sobre ella. No voy a responder más preguntas sin una razón, dijo Jordan, su voz volviéndose más firme. Estaba tratando de mantener el control, intentando afirmar su derecho a estar sola. Brad, aún de pie a cierta distancia, parecía dudar. Había algo en la forma en que la miraba ahora, algo más calculador. Emily también estaba allí, en silencio pero observando, como si esperara que Jordan cometiera un error. Y en ese momento, Jordan se dio cuenta. Esto no se trataba de ella. No se trataba del libro, ni del parque, ni del simple acto de estar sentada sola. Esto se trataba de algo más profundo, algo que ellos no podían ver en ella, pero algo que ya habían decidido que ella era. Podía sentirlo en el aire, espeso y sofocante, el hilo invisible de prejuicio que permanecía entre ellos, alimentando la tensión. El interrogatorio apenas comenzaba. El aire entre ellos se volvió pesado, cargado con una tensión que al principio había pasado desapercibida, pero ahora se sentía tan palpable como el espeso calor del verano. Jordan podía percibirlo, podía sentir el lento cambio en el lenguaje corporal de los oficiales, de la actitud casual con la que se habían acercado al principio a algo mucho más intenso, mucho más hostil. A pesar de sus respuestas tranquilas, las preguntas que le hacían se volvían más directas, más invasivas. Sabía lo que esto era, una prueba, y con cada respuesta que daba, los oficiales parecían menos satisfechos. La expresión de Brad se oscureció, su mandíbula se tensó mientras se inclinaba un poco hacia adelante. Aún no había desviado la mirada de ella, pero su voz había cambiado. Ya no era educada, ya no era solo una consulta, era una demanda. Vamos a necesitar ver una identificación, dijo Brad, sus palabras deliberadas, agudas, como si estuviera dando una orden, no haciendo una solicitud. El corazón de Jordan dio un salto, su pulso acelerándose. Había anticipado que esto podría suceder, pero la audacia de todo esto aún la sorprendió. No había hecho nada malo. Simplemente estaba sentada en un parque público, leyendo un libro. No había razón, ninguna explicación razonable, para que esto estuviera sucediendo. Sus instintos le gritaban que la estaban tratando injustamente, pero no dejó que sus emociones se notaran. Era una abogada experimentada, acostumbrada a controlar sus respuestas incluso en las situaciones más estresantes. ¿Esto realmente es necesario?, preguntó Jordan, su voz firme, aunque un atisbo de frustración permaneció en su tono. Se aseguró de mantener la compostura, manteniendo el contacto visual con Brad para mostrar que no estaba intimidada. Solo estoy aquí para leer. No hay necesidad de esto. Brad no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se desvió hacia Emily, quien había permanecido mayormente en silencio hasta ese momento, pero ahora sus ojos se endurecieron. Jordan pudo ver que la postura de Emily, distante y desapegada, había cambiado. Se había acercado, su postura rígida, con los brazos ahora cruzados firmemente sobre su pecho, como para hacer notar su presencia de una manera que no era precisamente bienvenida. La mirada de Emily bajó hacia las manos de Jordan, luego a su bolso que descansaba a su lado. Era como si estuviera buscando algo, cualquier cosa, para justificar la sospecha que ahora se estaba acumulando entre ellos. Los instintos de Jordan le decían que Emily, al igual que Brad, ya se había formado una opinión sobre ella. Era una sensación inquietante, una que había aprendido a conocer demasiado bien a lo largo de su carrera, ser juzgada por el color de su piel, no por el contenido de su carácter. Los labios de Brad se apretaron en una línea delgada mientras la miraba de nuevo. Es un procedimiento estándar, dijo, su voz más fría que antes. Necesitamos verificar su identidad. No hay ningún daño en mostrarnos su identificación. La mente de Jordan corría a toda velocidad, su frustración ahora mezclada con una creciente sensación de indignación. Conocía sus derechos. Sabía que como ciudadana respetuosa de la ley, tenía el derecho de cuestionar la legitimidad de su solicitud. Pero también sabía lo fácil que una situación como esta podía escalar, lo rápido que algo inocente podría ser tergiversado. Lo había visto demasiadas veces en la sala del tribunal, donde la verdad a menudo se oscurecía por el prejuicio. Sus dedos se apretaron alrededor del lomo del libro, pero respiró hondo y soltó, obligándose a mantenerse calma. Metió la mano en su bolso y sacó su billetera,
tratando de mantener sus movimientos medidos y deliberados, para evitar darles alguna razón para que la situación se intensificara. Mientras les entregaba su licencia de conducir, sintió el peso pesado de sus miradas sobre ella, juzgando cada uno de sus movimientos. Brad tomó la identificación sin decir palabra, sus dedos rozando los de ella en un breve momento de contacto. Estudió la tarjeta por un segundo de más, su mirada recorriendo los detalles como si estuviera buscando una razón para dudar de ella. Sus ojos volvieron al rostro de Jordan, y ella pudo ver el juicio en su expresión, una acusación tácita que flotaba en el aire como una nube oscura. Era como si su presencia allí, simplemente existiendo en un parque público, fuera un problema que debía ser resuelto. Jordan Williams, leyó Brad en voz alta, su tono teñido de una ligera burla, aunque no estaba claro si se burlaba de su nombre, de la situación, o quizás de ambos. ¿Vives aquí en Denver? Jordan asintió, su paciencia desvaneciéndose. Sí, dijo, su voz aún calma, pero ahora firme. Vivo aquí. Vine aquí a leer. Eso es todo. Podía sentir el calor subir en su pecho, las ganas de levantarse, desafiarlos directamente, pero sabía que no podía dejar que sus emociones la dominaran. Eso solo les daría más munición para convertir esto en algo más grande de lo que ya era. Tenía que mantenerse calma, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. Los labios de Brad se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco una mueca. Era más como una sonrisa burlona, una que transmitía una sutil sensación de superioridad. Miró a Emily nuevamente, como si se estuvieran comunicando en silencio. La expresión de Emily permaneció impenetrable, pero había algo en la forma en que se paraba que incomodaba a Jordan. ¿Siempre vienes aquí sola?, preguntó Emily, su voz cargada de sospecha, su tono casi acusador. No pareces el tipo de persona que viene aquí solo a relajarse. La mandíbula de Jordan se apretó ante la pregunta. Era demasiado personal, demasiado invasiva. ¿Qué importaba si estaba sola o no? La pregunta en sí parecía irrelevante, pero ahora estaba claro que no estaban interesados en entenderla a ella o la situación. Estaban buscando una razón para justificar el trato que le daban. Solo estoy leyendo un libro, repitió Jordan, su paciencia agotándose rápidamente. No estoy causando problemas. Este es un parque público. Los ojos de Brad se entrecerraron, su paciencia también agotándose. No nos gusta que nos mientan, dijo, su voz baja. Vamos a ver qué hay en tu bolso. El corazón de Jordan se hundió al darse cuenta de a dónde se dirigía esto. Había esperado que tal vez, solo tal vez, esto no fuera a ir más lejos. Pero ahora, estaba claro que estaban decididos a intensificar la situación. Y antes de que pudiera decir algo más, Emily se movió rápidamente, sacando un par de esposas de su cinturón. «Estás arrestada», dijo Emily, su tono plano, su decisión tomada. Las palabras flotaron en el aire, como la última nota de una canción. La respiración de Jordan se detuvo en su garganta. Esto ya no era solo un malentendido. Ya no era solo un momento de mal juicio. Esto era deliberado. Y en ese momento, Jordan se dio cuenta de que no iba a salir ilesa de esto. La tensión en el aire era palpable ahora, densa con el peso de una confrontación que escalaba y que ni Jordan ni los oficiales podían ignorar. El rostro de Brad estaba tenso, su mandíbula apretada como si ya hubiera tomado una decisión. Emily estaba de pie a un lado, los brazos cruzados firmemente sobre su pecho, su mirada fija en Jordan con una frialdad que calaba el aire. Jordan podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, la incredulidad que sentía ante la absurda situación hirviendo por dentro. Había estado calma, serena, había respondido a sus preguntas. Había sido educada, incluso cuando su tono pasó de ser inquisitivo a acusador. No había hecho nada para merecer este trato, nada más que existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y aún así, ahí estaban, tratándola como si fuera una criminal. «No entiendo», dijo Jordan, su voz subiendo ligeramente, un temblor de frustración atravesando su calma. Se levantó del banco, sus ojos moviéndose entre Brad y Emily. «No he hecho nada malo. Solo estoy sentada aquí. ¿Por qué están haciendo esto?» La respuesta de Brad fue rápida, su expresión inflexible. «Estás arrestada», dijo, su voz final, sin rastro de empatía. Las palabras golpearon a Jordan como un puño en el estómago. Su mente corría. ¿Esto estaba pasando de verdad? La estaban arrestando por estar sentada sola en un parque, leyendo un libro en una tarde tranquila. «No», protestó, sacudiendo la cabeza, incrédula. «No pueden estar hablando en serio. Esto es una barbaridad». Los oficiales no respondieron. En lugar de eso,
Brad alcanzó sus esposas, el frío clic del metal resonando en el silencio del parque. Las esposas eran duras contra sus muñecas, el metal frío un agudo contraste con el calor del sol de la tarde. Se sentía como una traición a todo lo que había creído sobre la justicia, la equidad y el Estado de Derecho. Instintivamente, Jordan retiró sus brazos, tratando de evitar el toque frío de las esposas, pero la mano de Emily se disparó, sujetándola firmemente en su lugar. «Lo estamos haciendo fácil», advirtió Emily, su voz tensa, ya sin intentar disimular el filo de autoridad en su tono. El estómago de Jordan se retorció, un torrente de impotencia subiendo en su pecho. Esto no podía ser real. Esto no podía estar pasando. Sus pensamientos corrían, pero no podía concentrarse lo suficiente para darle sentido. Los oficiales la estaban tratando como una criminal, y todo lo que podía hacer era quedarse allí, con las manos esposadas, mientras la empujaban hacia su patrullero. «Soy abogada», dijo Jordan, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. «No soy una criminal que puedan arrastrar así. Voy a poner una queja. Voy a luchar contra esto». Brad ni siquiera parpadeó ante sus palabras. Sus ojos seguían fríos, indiferentes. «Guárdalo para el tribunal», murmuró, mientras la guiaba hacia el patrullero, sus pasos pesados con el peso de su incredulidad. Todo por lo que había trabajado, todo en lo que había creído sobre la equidad y la ley, se desmoronaba ante sus ojos. Y en ese momento, Jordan se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella misma. Era por todos aquellos que habían sido tratados así, que habían sido agraviados de maneras que a nadie parecía importarle. Habían pasado meses desde ese fatídico día en el parque, pero para el oficial Brad Stevens y la oficial Emily Parker, el recuerdo de su encuentro con Jordan Williams seguía vivo en sus mentes. Lo que comenzó como un patrullaje rutinario se había convertido en un arresto que ninguno de los dos habría podido predecir. Y ahora, mientras estaban sentados en la silla del acusado, sus nervios estaban a flor de piel, sus mentes aceleradas. No sabían qué esperar en la sala del tribunal, pero lo que no sabían era que hoy, la justicia estaba a punto de tomar una nueva forma. La sala del tribunal estaba llena de murmullos y papeles deslizándose. El aire estaba cargado de anticipación, como si todos los presentes pudieran sentir la gravedad del momento colgando justo por encima del umbral. El banco del juez estaba vacío. Un silencio se apoderó de la sala mientras el alguacil llamaba a la orden. El caso que se estaba tratando había atraído la atención de toda la ciudad. El arresto de una abogada respetada en un parque público por dos oficiales que desde el principio habían malinterpretado la situación. Ya no se trataba solo del arresto. Se había convertido en un símbolo de algo más grande. Una lucha por la justicia frente a la injusticia. Brad se sentó rígido en la silla del acusado, sus dedos golpeando nerviosamente el reposabrazos. A su lado, Emily intentaba ocultar su propia ansiedad, con las manos firmemente dobladas sobre su regazo. Ninguno de los dos había podido sacudirse la sensación que les roía. Esto no iba a ser un juicio ordinario. Lo que no sabían, lo que no podrían haber sabido, era que la mujer que habían arrestado, la mujer a la que habían acusado tan erróneamente, era ahora la que tenía el poder. Cuando la puerta de la sala del juez se abrió, la tensión en la sala pareció activarse de inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada mientras una figura emergía, caminando con confianza hacia el banco. El martillo resonó, cortando el murmullo de la multitud mientras la juez tomaba su asiento. Pero no era cualquier juez. Era Jordan Williams. La sala cayó en un silencio atónito. La boca de Brad se secó, y se tensó en su asiento mientras miraba a la mujer que había arrestado meses antes, ahora vistiendo la toga negra y el martillo de juez. Su corazón dio un vuelco cuando la realidad lo golpeó como un mazazo. Estaba a punto de enfrentarse a ella, no como un sospechoso o un civil, sino como el juez que iba a determinar su destino. Los ojos de Jordan recorrieron la sala del tribunal, su mirada afilada y medida, observando la escena con una calma casi inquietante. No miró a los oficiales de inmediato. En su lugar, inspeccionó la sala, su actitud irradiando autoridad. Este era su espacio ahora. Ella estaba al mando, y lo sabía. La misma mujer que habían detenido injustamente, que había sido tratada como sospechosa, era ahora la que iba a dictar sentencias sobre ellos. La ironía era imposible de ignorar, y la justicia poética de todo eso flotaba en el aire como un veredicto silencioso. Brad se movió incómodo en su asiento. Una gota de sudor se formó en su sien. Los ojos de Emily se abrieron de par en par mientras intercambiaba una mirada rápida con él, sus labios apretados en una fina línea. Ninguno de los dos había esperado esto. No anticiparon enfrentarse a Jordan en un tribunal,
mucho menos en la posición de poder que ahora ocupaba. «Se abre la sesión», anunció Jordan, su voz firme, sin vacilaciones. No quedaba rastro de la mujer que habían arrestado en el parque, no había incertidumbre, ni miedo. Ya no era una víctima de su prejuicio. Era una juez, una figura de autoridad en el mundo legal, y tenía la intención de asegurarse de que la justicia prevaleciera. Brad abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Apenas podía procesar la situación mientras su mente volvía a ese día en el parque. Los recuerdos eran vívidos, sus respuestas calmadas, serenas, su incredulidad al ser interrogada, y el crudo clic de las esposas que selló su destino. Ahora, era su destino el que descansaba en sus manos. «Estoy segura de que todos están familiarizados con los detalles de este caso», continuó Jordan, su voz calma pero con un leve trasfondo de autoridad. «Oficial Brad Stevens y oficial Emily Parker están acusados de arrestar injustamente a un civil sin causa probable. La mujer que arrestaron ese día ahora está sentada ante ustedes como su juez. Procedamos». La garganta de Brad se apretó cuando la mirada de Jordan se posó sobre él. Fue como un golpe en el estómago. Había estado tan seguro de que sus acciones en el parque habían sido justificadas. Había creído en su poder como oficial, en su derecho a interrogar a cualquiera, en cualquier lugar. Pero ahora, mientras Jordan lo miraba, se sintió pequeño, expuesto. Su autoridad se sentía frágil, casi risible, frente a la misma justicia que pensaba que estaba defendiendo. Emily se movió incómoda en su asiento. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa frente a ella, y podía sentir cómo su respiración se aceleraba. Miró a Brad, buscando en su rostro algún signo de seguridad, pero lo único que vio fue el mismo shock que estaba floreciendo en su pecho. Nunca imaginó una situación como esta. Ninguno de los dos lo había hecho. Jordan dirigió su atención a la fiscalía, su voz autoritaria mientras presentaba el caso contra los oficiales. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con el peso de todo lo que había llevado a este momento. Su arresto injusto, el prejuicio que había nublado el juicio de los oficiales, y la ironía de su presencia en su sala del tribunal. El silencio en la sala se profundizó, como si todos los presentes entendieran la importancia de lo que se estaba desenvolviendo ante ellos. «Oficial Stevens, oficial Parker», dijo Jordan, su mirada firme mientras se dirigía directamente a ellos. «Actuaron sin justificación. Y ahora, enfrentarán las consecuencias de sus acciones». Las palabras dolieron como una bofetada en la cara, y Brad sintió el peso de su propio error cayendo sobre él. Las tornas habían cambiado. La mujer a la que habían agraviado ahora estaba al mando. Y esta vez, no habría escape de las consecuencias. La sala del tribunal estaba llena de una palpable sensación de incomodidad. El oficial Brad Stevens y la oficial Emily Parker estaban sentados en las sillas del acusado, sus espaldas rígidas y sus ojos fijos firmemente en el suelo. El peso de la situación había comenzado a calar. La mujer que habían arrestado, a la que injustamente habían asumido como sospechosa, era ahora la que estaba a cargo. Y no era cualquier juez. Era Jordan Williams, la misma mujer que habían tratado con desdén y prejuicio meses atrás. Y ahora, ella era la que decidiría su destino. Jordan Williams estaba sentada tras el banco, su postura calma pero autoritaria. Irradiaba profesionalismo, sus ojos oscuros escaneando la sala con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La toga negra que llevaba le confería una presencia poderosa, un contraste agudo con la forma en que había sido tratada por los oficiales en aquella cálida tarde en el parque. Su mirada recorrió la sala, captando los rostros de los testigos, los abogados, y, por supuesto, los oficiales sentados en las sillas del acusado. Sabía que entendían la importancia de este momento. La voz de Jordan atravesó el silencio de la sala, clara y autoritaria. «Oficial Stevens, oficial Parker. ¿Me recuerdan?», preguntó, su tono firme, pero con un peso innegable. Brad se movió incómodo en su asiento, sus manos aferrándose a los lados de la silla como si intentara mantenerse firme. No respondió de inmediato, evitando la mirada de Jordan. El recuerdo de ese día era demasiado reciente, demasiado incómodo para enfrentarlo directamente. Emily, sentada a su lado, también estaba tensa. Se aclaró la garganta, pero no dijo nada, su mirada moviéndose nerviosamente entre Jordan y el suelo. Los oficiales habían pasado por muchos juicios en sus carreras, pero esto era diferente. Esto no era algún acusado sin rostro que pudieran desestimar o vencer. Esta era una mujer a la que habían agraviado, y ahora ella controlaba la situación. La realización flotaba en el aire, pesada e innegable.
Los ojos de Jordan se mantenían fijos en ellos, sin inmutarse por su incomodidad. Lo pregunto de nuevo, continuó, su voz implacable. ¿Me recuerdan? Finalmente, Brad asintió, pero solo brevemente, con la mandíbula apretada. Sí, murmuró, su voz apenas un susurro. La mirada de Jordan se suavizó por un momento, pero su tono seguía firme. Ya veo, dijo. Entonces, también deberían recordar lo que pasó ese día. Ustedes y su compañero se acercaron a mí en el parque. Asumieron que estaba haciendo algo malo y me trataron como a una criminal. ¿Por qué? Porque estaba sentada sola, leyendo un libro. La pregunta flotó en el aire, y por un momento, la sala del tribunal estuvo completamente en silencio. La incomodidad de Brad creció mientras se movía en su asiento, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el reposabrazos. Emily lo miró, y el breve intercambio de miradas entre ellos le dijo a Jordan todo lo que necesitaba saber. Sabían que estaban equivocados. Sabían que sus acciones se habían basado en nada más que sospechas alimentadas por prejuicios, no por hechos. Jordan continuó, su voz calmada pero cortante. Hicieron suposiciones sobre mí basadas en el color de mi piel. No hicieron preguntas. No consideraron la posibilidad de que simplemente estaba disfrutando de un raro momento de paz. Decidieron que era una amenaza y me arrestaron. ¿Por qué? Exactamente. Brad se movió nuevamente. Su garganta se tensó mientras la despejaba. Teníamos razones para sospechar, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Estábamos respondiendo a una llamada sobre actividad sospechosa. Teníamos que investigar. Jordan levantó una ceja, sin apartar la mirada de él. Una llamada sobre actividad sospechosa. Una llamada, que debo recordarles, nunca fue confirmada. Y aún así, sintieron la necesidad de acercarse a mí de una manera tan agresiva, sin darme siquiera una explicación. Sacudió la cabeza lentamente, la decepción clara en su expresión. No estaban investigando nada. Me estaban perfilando. Y cuando no encajé en la narrativa que se habían creado en sus cabezas, decidieron que yo era el problema. La sala del tribunal estaba en silencio, el peso de sus palabras calando. Los oficiales se movieron incómodos, sus rostros sonrojados por una mezcla de culpa y defensa. Emily intentó hablar, pero su voz titubeó, las palabras parecían atoradas en su garganta. Miró a Brad, quien le hizo un leve movimiento de cabeza, señalando que ahora no era el momento de discutir. Jordan se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos entrecerrándose mientras les hablaba nuevamente. Ambos hicieron suposiciones sobre mí basadas en el color de mi piel, dijo, su voz firme pero impregnada de una autoridad innegable. Ambos fallaron al no verme como un ser humano, como alguien simplemente disfrutando de un día tranquilo en el parque. En lugar de eso, me trataron como a una criminal antes de que siquiera tuviera oportunidad de hablar. Ahora, voy a emitir un juicio sobre sus acciones. La tensión en la sala del tribunal se incrementó a medida que las palabras de Jordan reverberaban en la sala. Brad y Emily intercambiaron miradas incómodas, sabiendo ambos que sus acciones habían sido equivocadas, pero ninguno de los dos era capaz de admitirlo por completo. Habían sido entrenados para seguir el protocolo, para actuar con autoridad, pero lo que no lograron comprender en ese momento fue la simple verdad. La autoridad no les daba el derecho de tratar a los demás con falta de respeto ni de actuar por prejuicio. Los ojos de Jordan nunca vacilaron mientras continuaba, su mirada ahora fija firmemente en ambos oficiales. Este caso no se trata solo de los errores que cometieron ese día. Esto se trata de responsabilidad. Ustedes fallaron al no cumplir con los estándares de justicia que juraron proteger. Fallaron al no verme como una persona, como un miembro de esta comunidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire, el peso de la verdad colgando sobre los oficiales. Por primera vez, parecían entender completamente la gravedad de lo que habían hecho. La arrogante confianza que una vez acompañó su comportamiento se había evaporado, reemplazada por una creciente sensación de arrepentimiento. Jordan se recostó en su silla, su postura aún recta, su presencia imponente pero serena. Emitiré mi juicio, y no permitiré que las acciones de unos pocos manchen la justicia que todos merecemos. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. El único sonido ahora era el suave tic-tac del reloj en la pared. En ese momento, los oficiales sabían que no solo se enfrentaban a un juez. Se enfrentaban a la mujer a la que habían agraviado, y las consecuencias de sus acciones ahora estaban en sus manos. La sala cayó en un pesado silencio mientras Jordan Williams se inclinaba ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas frente a ella sobre el banco. El peso del momento parecía presionar sobre todos en la sala.
El oficial Brad Stevens y la oficial Emily Parker estaban sentados, sus rostros tensos e inciertos. Los abogados, los testigos, e incluso los espectadores esperaban con la respiración contenida a que el juez tomara su decisión. Jordan había escuchado cuidadosamente todos los testimonios, observó la manera en que los oficiales respondieron, y vio de primera mano cómo sus acciones habían escalado innecesariamente la situación. Ahora, era momento de emitir su juicio. La mirada de Jordan recorrió la sala, haciendo contacto visual con los oficiales por un breve momento antes de dirigir su atención al resto de la sala. Dejó que el silencio se mantuviera por un momento más, permitiendo que la tensión creciera. Cuando habló, su voz era tranquila, pero con una fuerza inconfundible, su autoridad clara e innegable. Después de escuchar todos los testimonios y revisar la evidencia presentada en este caso, comenzó, sus ojos enfocados en Brad y Emily. He llegado a mi decisión. Hizo una pausa, dejando que el silencio se profundizara antes de continuar. Las acciones tanto del oficial Stevens como de la oficial Parker, ese día en el parque, fueron absolutamente discriminatorias. Hicieron suposiciones sobre una civil basándose únicamente en el color de su piel y la sometieron a un interrogatorio injustificado. Escalaron la situación en lugar de desescalarla, y violaron la confianza que el público deposita en aquellos que llevan la placa. Las palabras flotaron en el aire, su peso hundiéndose profundamente. Los hombros de Brad se desplomaron, y ya no pudo sostener la mirada de Jordan. El rostro de Emily se había puesto pálido, sus labios apretados con fuerza, la realidad de la situación comenzando a abrirse paso en su mente. Habían subestimado a la mujer a la que habían agraviado. La habían tratado como una molestia cuando, en realidad, ella tenía más poder en esa sala del tribunal de lo que ellos jamás habrían imaginado. Jordan continuó, su voz inquebrantable. Considero que las acciones de ambos oficiales violaron los mismos estándares de conducta que se supone debe defender la fuerza policial. Esto no fue solo un error simple o un malentendido. Esto fue un abuso de poder. Hizo una pausa, observando a los oficiales cuidadosamente mientras dejaba que la gravedad de sus palabras calara. Ellos se veían incómodos, pero sabía que esa incomodidad no era nada comparado con el impacto de su decisión. Por lo tanto, dijo Jordan, su tono firme, quedan ambos suspendidos de sus funciones, mientras se lleva a cabo una investigación adicional. Permanecerán en licencia administrativa mientras se realiza una revisión interna para determinar si se requieren acciones disciplinarias adicionales. La decisión fue final. No había espacio para el debate, ni oportunidad para apelaciones. Los oficiales habían sido responsabilizados, no solo por sus acciones en ese momento, sino por los prejuicios sistémicos que habían teñido su juicio desde el principio. Los ojos de Jordan no se ablandaron al mirarlos. En su lugar, dio una última declaración resuelta. La justicia no se dejará influir por la autoridad, ni se verá comprometida por el prejuicio. Este es el veredicto. Al terminar de hablar, un murmullo recorrió la sala del tribunal, una mezcla de alivio y tensión que rompió el aire. Los oficiales permanecieron sentados en un silencio atónito, incapaces de procesar el peso de lo que acababa de ocurrir. Por primera vez, estaban siendo responsabilizados por sus acciones que nacieron desde un lugar de prejuicio, pero ahora, esas acciones tendrían consecuencias. Jordan asintió con una pequeña y decisiva inclinación de cabeza mientras el tribunal comenzaba a levantarse. El martillo cayó con fuerza, señalando el fin del juicio y el inicio de un nuevo capítulo, donde la equidad y la responsabilidad ya no solo eran ideales, sino acciones llevadas a cabo con integridad. El martillo cayó con un fuerte golpe, marcando el fin oficial del juicio. La sala estaba quieta, la tensión comenzando a disiparse lentamente mientras el peso del veredicto de Jordan Williams se asentaba. El oficial Brad Stevens y la oficial Emily Parker se levantaron, sus movimientos lentos y pesados, como si la realidad de su castigo finalmente hubiera calado. Habían sido humillados, derrotados por la mujer a la que una vez intentaron intimidar. Los ojos de la sala los seguían mientras se dirigían hacia la salida, con la cabeza baja, los hombros caídos en derrota. Los oficiales habían entrado esperando presentarse como la autoridad, pero se iban como los que habían sido responsables por sus acciones. Jordan permaneció sentada detrás del banco, su postura recta, su expresión calma y serena. Observó a los oficiales irse, pero no había satisfacción en su mirada, solo una quieta y resuelta fortaleza. Ella había sido agraviada, pero hoy, la justicia se había hecho. No se trataba de venganza, se trataba de asegurar que el sistema funcionara como debía. En ese momento, Jordan se dio cuenta de que esto era más grande que solo ella. Se trataba de defender lo que era correcto,
de hacer responsables a aquellos en el poder cuando abusaban de ese poder. A medida que los oficiales desaparecían de su vista, la sala del tribunal comenzó a vaciarse lentamente. Los murmullos de los espectadores llenaban el aire, pero Jordan no se unió. Permaneció en su asiento, reflexionando sobre el caso y el viaje que la había llevado hasta allí. Había visto de primera mano los peligros de las suposiciones, el poder destructivo del prejuicio y la forma en que el sesgo racial podía empañar incluso los encuentros más rutinarios. Pero también había visto la fuerza de la justicia y la importancia de luchar por la equidad, sin importar las circunstancias. Fuera del tribunal, el mundo seguía su curso. La gente continuaba con sus vidas diarias, ajena a la batalla que acababa de tener lugar detrás de esas puertas. Pero para Jordan, el juicio había sido más que un simple momento en el tiempo. Fue un recordatorio de que el cambio podía ocurrir, de que aquellos que alzaban la voz podían marcar la diferencia. Y aunque los oficiales habían sido responsabilizados, Jordan sabía que la verdadera victoria radicaba en el mensaje transmitido, que la injusticia, no importa cuán sutil o aparentemente pequeña fuera, no quedaría sin ser desafiada. Se levantó del banco, sus movimientos deliberados y medidos. Con una última mirada al tribunal vacío, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con la cabeza erguida. No había necesidad de celebración. Esto no era una victoria para gritar desde los tejados. Era una victoria que hablaba por sí misma, en la quieta confianza de un trabajo bien hecho. Al salir del tribunal, sabía que esto era solo el comienzo. La lucha por la justicia no terminaba aquí, y para Jordan, la lucha nunca se detendría.